¿Cómo vamos? Buenos días, Andrea. Qué gusto encontrarme contigo. En estos días han habido tormentas geomagnéticas debido a la altísima actividad solar, creando algunos apagones de radio en el Pacífico de clase M1, que es una clase específica de tormenta geomagnética que funciona obviamente a través y afecta a nuestras radios, satélites y a todo el tema de comunicación. Así que hay que tenernos paciencia hoy con el tema de la transmisión, pero ya estamos conectadas. Lourdes, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues bien, aquí hoy en la sierra ecuatoriana con un solazo y no solamente tormentas que tú dices magnéticas, sino acá hay unos vientos Huracanados. impresionantes, huracanados, Y me imagino ajá. de esos cielos azules sin una sola nube. Sabes que está todo nublado. La verdad Ah, que qué yo, bueno. bueno, yo vivo en el Valle de los Chillos, en las afueras de Quito. Precioso. Yo veo frente a mí, veo todo nubes, pero desde hace como una hora hay vientos fuertísimos afuera. Wow. Seguramente pues, los vientos están trayendo las nubes, ¿no? Claro, no, y Y, algunas de las plantaciones y de sembríos, por ejemplo, de maíz en las provincias de Bolívar, donde hacen mis queridos chihuiles, que son uno de mis platillos favoritos y ujú, recién descubiertos últimamente de la gastronomía ecuatoriana, justamente muchísimas plantaciones de maíz han sufrido este tema de las heladas nocturnas y el calor sofocante de las tardes que termina dañando pues un montón de claro, cultivos. Por suerte, nuestro sí. cacao está en un piso climático donde ese tipo de problemas no son sus problemas, a pesar de que tienes otros. Justamente hablando de eso, y ayer tuve la oportunidad de asistir al ODS Summit Leaders de aquí, de Guayaquil, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Ujú. hablaban del fantasma del cambio climático frente a las grandes industrias agrícolas del país. El cacao, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los fantasmas del cambio climático que tiene nuestro querido cacao en temas de producción, no? Bueno, ya estamos viviendo no solo el fantasma, sino el monstruo real del cambio climático en el cacao. O sea, el incremento de los precios a nivel mundial, Correcto. cierto que estamos ya sufriendo, porque no es algo que tengamos que celebrarlo. Eso es porque hay un déficit en la producción de cacao a nivel del mundo y el cambio climático afecta al Ecuador, igual que a Brasil, igual que al África, ¿no? Correcto. O Y sea, no todos estamos deberíamos en alegrarnos el de la mismo desgracia. planeta. O sea, no era de alegrarse de la desgracia de Costa de Marfil y de Ghana, que son los grandes productores de cacao a nivel mundial, sino de aprender de ellos para que no nos suceda a nosotros. No, o sea, pero es que aquí sucede lo mismo. O sea, no, tampoco es que la producción, si bien es cierto, lo que ha ayudado a que en términos numéricos el Ecuador esté exportando más cacao es que ha subido el precio 300% más. Correcto, lo cual lo hace un producto Pero no es que más se ha producido, o sea, también ha crecido las plantaciones, no en productividad, sino en áreas en sembradas. hectáreas sembradas, exactamente, porque ahora es más Claro, atractivo para el agricultor pues sembrar, es más, muchos están cambiándose de banano a cacao desde hace ya así es, algún claro. tiempo, justamente por esta demanda del mercado, pero los grandes fantasmas a nivel de cambio climático y, ojo, cuando hablamos de cambio climático no solamente hablamos de predecir o no el tiempo, que es la palabra correcta, sino que en español nos hemos acostumbrado a decir el clima, o sea, cuando decimos cómo está el clima en la playa, en realidad lo estamos diciendo de la manera errónea, deberíamos preguntar cómo está el tiempo en la playa. En inglés es mucho más fácil porque se diferencia weather, que es el tiempo del día, digamos, con climate, que es el clima o el estudio a largo plazo de los Ujú. patrones, con el cual yo puedo decir, bueno, tenemos una temporada seca y una temporada mojada. Pero en el caso del cambio climático en Ecuador también hablamos de contaminación. A mí me llamó mucho la atención que durante el derrame de petróleo terrible que sufrió nuestra querida provincia de Esmeraldas, una de las principales preocupaciones era el de los agricultores de cacao, porque esta planta de manera natural almacena ciertos metales pesados en sus raíces y mientras más disponibilidad haya de estos metales pesados, pues más es el contenido, lo cual le imposibilita a ellos tener un producto de calidad de exportación. ¿Creerías tú que la contaminación vendría a ser realmente el gran fantasma en este momento o qué plaga puede estar así, tipo como el moco o las plagas del banano acechando nuestro cacao? Bueno, todo el tiempo tenemos el problema de enfermedades, ¿no? Que afectan, claro, este rato en la costa ustedes están con el clima, digamos que seco, ¿no? Que justamente es la etapa en la que el cacao descansa para luego volver a producir, porque luego ya vienen los picos de cultivo que son a finales del año y a inicios del próximo.
y el cacao necesita también de eso. O sea, las plantas, los animales, todos necesitamos de etapas de descanso y etapas Totalmente. de producción, ¿no? Pero obviamente a veces con el cambio climático se rompe ese esquema natural que Ujú. siempre existió. Y bueno, cuando hay mucha humedad, por ejemplo, el cacao es muy sensible a todas las enfermedades de hongos, que son la escoba de bruja, ¿no es cierto? La bendita Hay una escoba de cantidad bruja, de correcto. enfermedades que le afectan y tienen que ver también con demasiada agua, o sea, Lo cual necesitan también, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, cuando tú vendes por peso, el cacao, parte importante es cuánta humedad de ese peso tienes para tener un buen precio por tonelada, ¿cierto? O sea, es Bueno, lo mejor que que tengan sucede la es menor que al cantidad de humedad. cacao, sí, mira, o sea, lo que pasa es que una vez que tú cosechas una mazorca de cacao, Ujú, la abres, tienes que por primero separar el mucílago, es ujú. decir, la pulpa que cubre las Que semillas, ahora recién la estamos sacarlas, utilizando. sí, y poner esas semillas a fermentar, porque no es ideal, o sea, a pesar de que muchos agricultores del Ecuador no hacen este proceso de Ujú. post cosecha, lo ideal es fermentar el cacao inmediatamente que se ha cosechado y luego secarlo, que se puede secar Correcto. al sol. Seguramente tú has visto incluso en las carreteras el cacao ahí sobre el asfalto Así secándose, es. bueno, eso es Crecí una entre la zona práctica. de Quevedo y el Empalme, donde la carretera alrededor lo que tenía era el cacao secándose en el sol al pie del asfalto, porque el asfalto atrae un montón de calor por su propia reflexión, digamos. Obviamente, o sea, sí, es un sitio que atrae calor, pero nadie se puso a pensar que el asfalto tiene una cantidad de minerales y también de algunos metales pesados No, claro, pero siempre era que sobre una dañan. tolda, o sea, de lo que recuerdo, ¿no? Este es mi recuerdo de chica, habrá sido a los 9 años, 10 años, de justamente la zona del Empalme, Quevedo, toda esa zona que todavía no era el boom cacao, o sea, ya había pasado el boom cacautero, pero no era el que tenemos ahora, y se cosechaba un poco como para consumo propio, no era realmente un producto como hoy que se ha convertido en la insignia, y es más, conozco de algunos productores de ya barras de chocolate de esa zona, que tienen algunas marcas de chocolate por la zona de Quevedo, ya producida la barra, deliciosos. O sea, realmente un cacao, me imagino obviamente ahora todos los procesos de secado son distintos, pero definitivamente, como tú dices, la humedad juega un rol crucial en no solo el proceso, sino también en cuánto te pagan por tonelada. Porque es que también una forma de hacer que el cacao pese más es que tenga más humedad. Ujú. Entonces es una forma o sea, hacerte el vivo, Ok. ¿ya? Porque a la final, ¿quién va a pagar el costo de eso? El que compra el cacao tiene que volverlo a secar, porque en las máquinas para hacer chocolate no se puede usar si el cacao no está con al menos máximo un 5% de humedad. Eso es lo máximo que puede tolerar una máquina para Se procesar. van a dañar las máquinas, no van a funcionar bien. Entonces, Correcto. ahí tú tienes en el cacao, además hay un desperdicio, una merma altísima. O sea, si tú compras un kilo de cacao, si eso lo vas a convertir en chocolate, vas a perder un 20% entre cascarilla, que se seca, que se reduce el rato de tostarlo, ¿ya? Entonces hay muchos costos, que por eso es un producto muy complicado y costoso de elaborar. Correcto. Me cuentan si ya tenemos retorno. Espérame ¿No me un estás segundito. escuchando? Sí, bueno, a ver, continuamos. Déjame ir probando si es que tenemos retorno. Yo les dije, tengamos ¿Sí? paciencia hoy. Ahí ¿Escuchas? estamos, perfecto. ¿Escuchas? Sí, No sé en qué te ahora quedaste sí. de mi explicación. Me faltó la última partecita. Sí, te decía que hay una merma bien alta, hay por lo menos un 20% que se pierde Correcto, entre de el la cacao masa que del grano de compras en cacao cuando grano tú lo procesas y ya lo haces barra de a, chocolate. a procesarlo porque tienes que descascarillarlo, porque lo vendes con la cascarilla, tienes que secarlo, ¿ya? Entonces, siempre es ese costo, obviamente, que va a estar en contra del chocolatero, ¿ya? Totalmente. Del Y que ahora compra. me sorprende a mí que, bueno, ahora que me he convertido de nuevo en fiel cliente de Bonaterra y hay un montón de productos, no solamente directamente ya como chocolate, he probado una miel de mucílago, que es una cosa así como cocoa honey. Y dentro del envase te explican que una de las grandes huellas de carbono que tiene la producción de cacao como tal es este subproducto que no ha sido utilizado realmente como un producto para procesar, que es el mucílago del cacao como tal. ¿Ahora tú crees que hay un gran mercado para poder también exportar mucílago o eso todavía está de manera incipiente? Mira,
Aquí la gente está siempre descubriendo el agua tibia. Eso siempre la pulpa de cacao se la ha usado en las fincas cacaoteras. Se hace vino, le llaman vino de cacao. Otros le llaman cerveza. O sea, porque se fermenta, o chicha, inclusive le llamaban chicha, Chicha ¿no? de Y a cacao. veces cuando había ido, te sirven esta bebida que es ¿Qué hecha a tendrá? base Como la de la textura del pulpa. chaguarmishki, una cosa así. No, o sea, porque es que como la pulpa de cacao es muy cítrica, Sí, ya es se acidita. fermenta muy fácilmente, entonces se vuelve pues una bebida fermentada, ¿ya? Que si tú quieres, o sea, si ya tuvieras los procesos adecuados, puedes hacer un vino, puedes hacer una Exacto, como el cerveza, champán puedes de hacer... cacao del que yo soy fan, de afrodisíaco, Claro, y exacto. por ejemplo, la gente también, yo he probado mermeladas hechas con esta pulpa, A mí me llamó la obviamente atención porque esta añadido miel era azúcar. como que te diga un sabor a como aceite balsámico, digamos, una cosa así También, agridulce que sí. iba muy bien con un pescado, con un poquito de maní encima. A mí que me gusta andar ahí explorando porque no soy muy buena cocinando, pero sí haciendo sazón. Claro, porque Realmente me si ya le llamó la atención fermentas este producto. si tú le fermentas y le dejas que se haga un poco como vinagre, entonces ya vas a Sí, tener esa vinagreta. era ese sabor Entonces, a ver, avinagrado. este producto, la pulpa de cacao es algo que en otros países se utiliza mucho. De hecho, Brasil es un gran exportador de pulpa congelada. Y yo he tomado jugos de pulpa de cacao Sí, en batido de Europa mucílago, sí. con esta pulpa congelada de Brasil. Ahora, que es un producto delicado porque se fermenta rapidísimo. Ok, Tienes ya. que tener la maquinaria adecuada para poderlo extraer, Y ¿ya? luego conservar. Exprimir y conservar, sí. Correcto, o sea, no aguanta largos trayectos. Y tengo entendido que en Suiza, si mal no recuerdo, estaban probando una manera de alguna forma hacer más dulce el chocolate utilizando el proceso de fermentación del mucílago. Recuerdo que salió un estudio de ellos que decían que ahora querían comprar los granos, cierta chocolatera de una parte de Europa quería comprar los granos con mucílago porque esto estaba ayudando a que se endulcen un proceso mucho más natural que al agregarle cualquier endulzante. Entonces, claro, yo creo que ellos ya se pusieron en un nivel un poco más de ciencia investigativa de cómo se puede producir este tipo Pero el de mucílago reacción. es lo que se usa normalmente para fermentar el cacao en todos Ujú, los cajones de fermentación. ujú. O sea, ahí se deja y justamente es el dulzor de esta pulpa la que hace que la temperatura suba y llegue a veces a 45, 50 grados En esa dentro del reacción cajón. química, exacto. Es una reacción química que le estás cocinando, es una cocción, ¿no es cierto? Ok. ¿Ya? Ahora, para hacer chocolate, ya si estamos hablando de una tableta de chocolate, Ujú. ya en barra, no puedes usar nada que sea líquido, porque Exacto, lo que se me daña, comentabas no, que la no, máquina, no, además que el cacao tiene grasa y la manteca de cacao, ujú, y cualquier grasa no se mezcla con el agua, pues, ¿no es correcto. cierto? Entonces te va a salir horrible ese chocolate. Lo que se usa, y justamente yo conozco, por ejemplo, hay una marca que se llama Bios, Sí, sí la he que se visto y la he produce acá en probado, sí. Quito. Ellos tienen una barra de chocolate endulzada con mucílago de hidrolizado. O sea, Algo así era el estudio este que revelaba, porque como tú bien dices, o sea, esto se está inventando el agua tibia, siempre se ha utilizado el mucílago porque nunca ha sido realmente un producto de desecho, se ha convertido en un subproducto de la como masificación, digámoslo así, del consumo del grano solo como tal. Pero en este estudio, que te prometo traértelo para el próximo jueves, estos suizos, si mal no recuerdo, creo que eran suizos, habían descubierto que si ellos adquirían también desde estos países como Ecuador, no solamente el grano, sino el mucílago, a ellos les servía para hacer un proceso en el cual el chocolate salía más dulce de lo que hasta ahora lo habían podido lograr hacer, pero utilizando el mucílago de cierta forma. Tú me acabas de explicar la reacción química, no sé si tal vez vaya por ese lado, habrán encontrado otra forma de hacerlo, pero lo novedoso, digamos así, de este estudio, era que ellos se daban cuenta que para tener el sabor que habían tenido antes que ponerle azúcar, esta vez podían hacer algo con el mucílago, o sea, una reacción química, o sea, como tú dices, tal vez hidrolizado, usarlo dentro de claro. la receta, ¿no? Lo que Claro, ahora va a quería. ser, yo no sé cómo piensan llevarse el cacao, porque a ver, Ujú, cuando tú cosechas una mazorca, si la dejas sin abrir ujú. varios días, se va a empezar a fermentar adentro, ¿ya? Ese es el Entonces, olor que tú uno recuerda cuando pasaba por las, por las haciendas. tienes que cortar la mazorca y sacar
tanto el mucílago como las semillas. Y las semillas están muy bien atrapadas dentro de la pulpa, porque justamente esa es su Su rol, función, proteger a la exacto. semilla. ¿Ya? Y claro, y lo ideal es, si vas a fermentar, no vas a desechar esa pulpa, porque justamente eso es lo que necesitan tus semillas, ¿ya? Correcto. Entonces, la única manera que puedan estos chocolateros en Suiza recibir el mucílago es ya sea congelado, como pulpa congelada, o como pulpa hidrolizada, ya que Correcto, está porque no como... va a soportar este viaje que normalmente el No, cacao viaja en barco, ¿correcto? en barco o si incluso lo mandas en avión, pero igual toma Tampoco algunos días, llegaría ni ¿no? siquiera en avión, o sea, ni como las rosas. Exacto. No, y es No, verdad, yo he porque probado estos licores de los que siempre le comentaba a Rodolfo, que siempre me está rayando, que esta marca que se llama Afrodisiac, que tiene como esta versión de, digámoslo así, un espumante de cacao, exacto, que esos son yo muy he buenos. dicho debería reemplazar la mimosa a nivel mundial, porque así como Ecuador está compitiendo ahorita en la semifinal del desayuno contra Perú, y les recuerdo votar, por favor. También nosotros deberíamos competir contra la mimosa. Vamos a ir al corte comercial. Nosotros seguimos en nuestras redes, @RTP Ecuador en todas nuestras redes, y continuamos nosotras estamos en YouTube, en Instagram, ¿qué más? Instagram, YouTube, Facebook, perdón, también, sí, sí. Lo único que nos falta es Twitter, que ahora se llama X y es para pelear. Pero sí, definitivamente yo creo que hay todo un potencial de esta fermentación que tú bien Sí. dices, no es nueva, pero tal vez, claro, en otra presentación, en otro contenido, puede tranquilamente competir con estos productos, digamos, de súper conocidos de cada región del mundo que nos ha dado tanto como el limoncello, como el bendito champán de la región de Champaña, ¿no? Claro, justamente esta marca que tú mencionas, Afrodisiac, yo la conozco muy bien, le conozco al dueño. Él es un ingeniero químico de Santo Domingo ¡Wow! No y sabía que era de él Santo ha Domingo, trabajado pensé que era de mucho en Quito. procesos realmente, digamos, técnicos y ya científicos, porque el chocolate usa muchísimo de química. Tú tienes que Exactamente. conocer realmente cómo funcionan las reacciones, los procesos químicos para poder trabajar con eso, ¿no? Y realmente él ha hecho una gran labor, tiene justamente esta miel que es una vinagreta, yo he Ah, también comprado, tienen. Yo de él no he sí, probado esa. Yo probé una nueva que me regalaron porque ni siquiera sabía de la existencia de ese Cocoa Honey, como se llama la marca Huancavilca Treasure. Es la que me dieron de probar a mí que venden en Bonaterra. Pero como tú bien dices, Afrodisiac, como tú la pronuncias, ¿cierto? ¿Ok? La conocí en Cayambe. Por eso en mi cabeza la persona era de Quito, pero como bien dices, ha no, no, sido él de es de Santo Santo Domingo. Domingo y él debe estar ahora, porque justo este rato Fue la en cumbre. Guayaquil está una feria de cacao que organiza Ane Cacao, Sí. que está desde, me parece que anteayer hasta hoy. Y él siempre va, tiene un stand móvil que siempre asiste a las ferias y también va a ciertos restaurantes, ¿no? Sí, En yo tuve la días oportunidad de así verlo en especiales. Mindo. Estaban haciendo una activación de Afrodisiac. Estaba justamente la tiendita que tienen en Mindo de Afrodisiac, porque tiene una tienda en Mindo, y una Ya. islita que pone cerca del parque con estos productos. Y la verdad es que a mí me parece increíblemente novedoso. Yo creo Sí, que si sí. algún europeo llega a probar ese espumante de cacao, tenemos que ya ir haciendo eso como parte del patrimonio de O Ecuador sea, antes los de que se nos devuelva el ecuatorianos Perú. deberían probar, porque es Sí. una vergüenza que los ecuatorianos no valoran los productos que se hacen aquí Sí, creo que y no somos muy esperan pocos los que que hemos sean los probado. turistas y otros los que lo valoren cuando deberíamos ser nosotros. Por ejemplo, Correcto. ellos, Afrodisia tiene una salsa que es hecha con piña y la pulpa de cacao, que es Wow, eso riquísima. no había probado. ¿Ya? Esa yo he comido por ejemplo, puedes usarlo para cocinar, ellos dicen para cocinar carnes, pero como yo no uso no consumo carnes, yo me he comido con yogur, queda delicioso, ¡Qué ¿no? delicia! ¡Qué delicia! No, Ah, yo nunca había probado el sabor de esta cocoa honey, como tú bien dices, que sabe como a un balsámico. Y en realidad, la pregunta aquí es, ¿en qué momento se puede incorporar esto que tal vez es un sabor un poquito más como europeo, siendo igual tan nuestro, ¿no? Porque igual, de todas maneras, es recontra nativo. Porque el sabor, el parecido a un balsámico era brutal. Y yo estaba comiendo, me acuerdo, un wahoo y le puse esta cocoa honey encima con unos pedacitos de maní. Y dije, aquí está el próximo plato para que compita en redes sociales. Pero sí, yo creo que deberíamos incorporar ya el cacao en unas maneras un poquito más, o sea, distintas al típico chocolate o el chocolate bebible, que obviamente pues es delicioso, pero nos estamos perdiendo de otro montón
aristas, digamos, de lo que se puede Así sacar es, del sí. cacao. O sea, para mí conocer que había miel, mucílago, espumante, vino blanco, vino tinto y por supuesto todo el tema de la cosmética que se tuvo en su momento, pues la chocoterapia, como le digo yo a nuestro espacio, en realidad fue una tendencia de spa y de cultura de belleza durante muchísimo tiempo. Recordemos hace tal vez unos 10 años la cantidad de productos de belleza que se sacaron con el tema de chocolate, ¿no? Pero Como ¿y por tal. qué no ha seguido eso? Es lamentable, ¿no? Porque la manteca de cacao es una maravilla para la piel, ¿no? Es el producto del cacao que más se Correcto. aprecia en el mundo, Yo le porque tengo una fe para cuesta. las arrugas a la manteca de cacao. No, no, pero y hay marcas en todas partes del mundo. Bueno, yo, por ejemplo, consumo una que se llama Palmer's, que es una marca de Estados Unidos, Sí, que sí le todos sus escuché. productos son hechos en base a manteca de cacao. Sí, Pero aquí correcto. en Ecuador, no sé por qué ningún químico se ha dedicado a realmente desarrollar a ese nivel de Exactamente, productos porque hay un montón. fáciles de usar. Puede ser incluso no solamente para el tema piel, sino también para el tema pelo. Y algo que se está descubriendo es que como que un tratamiento antiarrugas bastante utilizado acá siempre fue la bendita manteca de cacao. Pero como tú dices, yo, por ejemplo, mi manteca de cacao es un tubo bello, hermoso, precioso, que tiene un montón de pedazos de manteca de cacao pura, 100% orgánica. Que claro, hay un mercado para eso, pero también hay un mercado para productos elaborados, para productos Es un que eso poco es muy más. difícil de usar. Por más que a mí me guste la manteca de cacao, pero el rato de ponértelo, bueno, quizá en la costa se derrite, pero en la Eso te sierra iba a decir, no te la acá puedes poner es el porque lápiz está de labio de sólida. base todos los días, porque claro, se derrite al toque. E incluso, te digo, yo lo uso mucho también en uso veterinario. Los perritos tienden a veces cuarteárseles la piel en ciertos lugares y muchos de los productos que usas a veces les generan reacción alérgica. Entonces, yo de chiste en chiste Claro. digo en mi casa que suena la puerta, manteca de cacao. Alguien se enferma, manteca de cacao. El perro le duele la pata, manteca de cacao. Entonces, la cantidad de usos que tiene este producto, pero claro, como tú dices, tal vez hayan habido intentos que desconocemos y dejo abierto el micrófono para que nos cuenten, pero una historia de éxito como han tenido otros productos en temas de belleza con la manteca de cacao siendo la cuna del cacao, todavía no vemos realmente, ¿no? No. Claro, y mira, ya que tú eres fan de la manteca de cacao, Fan, re una fan. manera muy buena es usarle para freír y para cocinar. Sí, también. Ya, Tanto nos han porque la hablado del aceite manteca de de coco. cacao, de todos los aceites vegetales, tiene el mayor punto de fusión, o sea que no se Wow. quema, no se quema. O sea, incluso Ya, más que el de oliva o el de coco. por supuesto, más que el de oliva. Y es tan saludable como la oliva y el coco. Claro, y Ahora, no le da tanto entonces, sabor como tal vez el de coco que sí tiende a ser más dulzón, porque el cacao, desde ahora que probé esta miel de cacao que sabe a balsámico, tiene ya, claro, puedes hacer un sabor más ácido que como estás explicándome viene del mucílago y de su acidez. claro, es que ahí no tienes manteca de cacao. En No, el no, mucílago en ese, eso es agua, sí, ¿no? exacto, con un sabor como, más que agua, bueno, tiene una textura como de miel, pero el sabor es como un balsámico, o sea, es una mezcla ácida, dulce, salada, no voy a Mm. decir umami, pero creo que sería algo parecido a umami, pero sí creo que también se están recién abriendo todo el tema turístico que podemos darle ahora a cualquier extranjero que venga a conocer la cuna del cacao, ¿no? Sé que siempre hemos tenido estos tours maravillosos, entiendo, nunca he ido, que hay un tour en Manabí que te llevan a conocer el árbol de cacao más antiguo de Ecuador, pero hoy hablamos ya de todo un planeta que va a querer conocer la cuna del cacao, ¿no? Yo creo que Ecuador ya tiene que expandirse, abrir spas de cacao, productos de cacao, turismo alrededor del cacao. Bueno, hay mucho, pero te digo que es un mercado, un campo muy difícil porque como solo se está esperando que sea algún turista extranjero el El que que lo venga a consuma, descubrir, te digo porque exacto, yo soy microempresaria y soy productora de chocolate correcto, y realmente es tan bajo el consumo en Ecuador. Dicen que 200 gramos per cápita al año de chocolate. increíble. 200 No, gramos. no puede Es ser. nada, ¿no? Claro, Frente a 10 kilos per cápita al año que consumen en Suiza. O correcto. sea, Y que es los toda una suizos son cultura. los que más comen su propio chocolate. Sí, por supuesto. Y aparte los que más se hicieron su propia fama, porque si no fuera porque ellos también han pensado en el marketing y siempre lo he dicho, ¿no? Un éxito de Perú es haber posicionado su comida como la mejor del mundo. En lo personal yo creo y respeto a quien no piense lo mismo, Ecuador para mí tiene la mejor comida del mundo porque tenemos más regiones incluso climáticas que Perú. Pero quienes se han encargado de posicionar cuál es el mejor chocolate del mundo,
pues no fuimos nosotros, sino Suiza. Vamos al corte en la radio y continuamos. No, regresamos del corte, no sé ni cuándo nos fuimos del corte. Ok, perfecto. Regresamos del Entonces, corte, estamos bueno, ahora yo sí en creo la que radio. estamos terminando nuestra etapa de chocolate, la chocoterapia, y La ahora tienes que chocoterapia del seguir jueves, con... extrañando mucho nuestro San Rodolfo de Guayaquil, Virgen, Mártir y Confesor, pero nos quedamos con en primer lugar, con este deber como ecuatorianos, ¿no? De consumir más chocolate, señores. Imagínense que uno aquí tiene que hacer patria comiendo chocolate, por favor, lo mínimo que se espera, entonces cualquier Sí, es ecuatoriano buena que se pueda calidad. respetar, Claro, es como correcto. decir, en Ecuador tenemos los mejores camarones del mundo, aprovéchenlos. Así es, y solo Tenemos conozco muy buen una persona cacao que es y alérgica al camarón. El resto no tiene excusa. Pero sí, definitivamente, Lourdes, gracias por dejarnos con esta espinita clavada en el corazón de como ecuatorianos cómo podemos hacer país. Empezamos comiendo chocolate y chocolate que se produce de una calidad maravillosa. Hoy también hablamos de otros productos que se derivan del chocolate y de todas las claro, oportunidades de negocio que hay alrededor de claro, esto, porque no solamente hay que ser exacto. chocolatera, sino ofrecer este tipo de experiencia que hoy se vende mucho más que simplemente el comer chocolate, sino todo lo que eso significa, ¿no? O sea, mira, o sea, quizá muchas personas, yo por ejemplo no soy golosa y también me cuido, no voy a estar comiendo chocolate con azúcar, pero hay tantos otros productos A como ver, tú un día con señalas, o sea, azúcar, un día sin azúcar, otro día amargo. tienes el vino, tienes la cerveza, tienes esta vinagreta, Así o es, sea, yo creo que tienes la deberíamos pulpa. democratizar las catas chocolateras como parte del fervor nacional y cívico que nos llama en tiempos de guerra a sobrevivir luchando contra una economía criminal que realmente se toma todo. Así que, ¿por qué no pensar en tomarnos todos nosotros también? Muy bien, bueno, un Un gusto, abrazo, Andrea, mi querida Lourdes. que estés muy Nos bien, vemos. chao. Deliciosa la chocoterapia de los jueves, como siempre. Un abrazo y bueno, recordemos que nuestro querido San Rodolfo de Guayaquil no está aquí hoy porque está atendiendo asuntos personales, pero que está presente siempre a través de su apoyo. Es más, ya tengo una llamada perdida de él. Pero bueno, arrancamos Eco Verde con un invitado de lujo que tuve la oportunidad de compartir con él ayer. Un lugar que creo que es importantísimo que retomemos en Guayaquil sobre todo. Yo siempre he visto Guayaquil como un centro de negocios, de ideas, donde las soluciones se gestan a través del esfuerzo entre la empresa privada, lo público, la ciencia, el ciudadano a pie. Y pues bueno, ayer se celebraron los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Summit Leader de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es que se juntan los grandes líderes de las regiones para poder buscar soluciones energéticas, sobre desarrollo sostenible y sobre, bueno, estos 17 objetivos que les prometo analizar en un programa completo porque creo que algunos de ellos se han desvirtuado debido a la falta de comunicación eficiente, digámoslo así. Pero parte de los personajes que me encontré ayer en este evento, que han sido parte de cómo la ciencia se mueve y se mueve con el ciudadano guayaquileño, es nuestro querido Cristian Barros, quien es director de la Fundación JAPU, por sus siglas Jaguar y Puma. Y pues, Cristian, ayer, ¿cómo te sentiste y qué es lo que esperas tú como JAPU que nazca después de este tipo de juntas donde vienen personas de todos lados del mundo, conocen la problemática global, pero también vienen buscando soluciones locales? La verdad que es algo que alegra el corazón, porque A uno le da esperanza, ¿no? hace 10 años cuando empecé en este mundo éramos como los loquitos del bosque. Los mismos cuatro, nos cambiábamos de camiseta. Éramos los loquitos del bosque. Esos son los mismos del bosque y los animalitos que quieren salvar y que no les pares bolas. Y ahorita Y un poco estamos... nos faltaban manos, ¿no? Recuerdo que Ajá. cuando recién comenzó el activismo, porque lo viví muy de cerca, tengo el gusto de conocer, creo yo, al 90% de las fundaciones y a quienes han trabajado en estas fundaciones en Guayaquil, tanto en temas animales como de conservación. Y en esto hago una lista rápida y probablemente me estoy olvidando de alguno, pero está Japu, Keeping Science, Wild Guayaquil, Proyecto Sacha, Rescate Animal, Mingas por el Mar, Amiguitos por el Océano, So Alliance, Conmar. Y somos los mismos. Hemos sido Eso este sí es núcleo verdad. Eso sí es inspirándonos verdad. unos a otros y siempre nos han faltado manos. Sí, ¿Qué se pero siente desde ayer? la verdad que últimamente las fundaciones escriben bastante porque quieren hacer voluntariados. Y es como que ya estamos a tope. Ha regresado el corazoncito. Vamos a ir al corte y les recuerdo que seguimos en las redes sociales como @RTP Ecuador. Nosotros seguimos acá en redes. Sabes que yo creo que Guayaquil tenía una fuerza activista enorme y vino este fantasma de la violencia porque la pandemia, al revés, la pandemia creo que impulsó mucho más el activismo. La verdad que aceleró porque la gente, al menos en Cerro Blanco, lo que me dicen de Probosque, se incrementaron las reservaciones.
Totalmente. Y la gente al ver un poco el efecto que era darle un respiro a la naturaleza, y estas imágenes de los delfines nadando en Venecia y los animales tomándose las calles en pandemia, un poco creo que regresó esta inspiración, porque siempre hemos sido una fuerza activista enorme, pero el fantasma de la violencia desplazó ese activismo de maneras que nunca habíamos visto. O sea, imagínense lo que es sembrar manglares en el 2019 a sembrar manglares ahora, que tener que meterte a lugares donde son caletas y puertos de narcotraficantes, o construir casas para gente de escasos recursos, hoy entrando en lugares donde antes se podía caminar hasta por lo menos las 6 de la tarde sin problema, ¿no? Entonces, creo que entiendo a tus activistas todos volcados a Japú para poder ser parte de eso. Sí, la cuestión es que ya son muchos y es como que lo siento, ¿no? ¿Y habrá, tú crees, una manera de que tú los puedas pasar a otras fundaciones que necesiten el voluntariado, que tengan cosas similares? Sí, lo hemos hecho. Podríamos hacer un poco como un hub o una aplicación en la cual se junten todos los voluntariados y las fundaciones vayan tomando lo que necesiten. Eso es una excelente idea, por ejemplo, buscar el tema de voluntariados. Por ejemplo, ahorita estamos retomando eventos de esterilización, de vacunación. Perfecto. Ahorita vamos a hacer en la Bajada Chandui. Tema fauna urbana. Ya estuvimos el domingo retomando, muchos dirán, pero Japo tiene mucho que ver. Totalmente. Y eso lo vamos a tener que explicar en la radio de nuevo, pero explícales también a los que nos están viendo en redes por qué es importante controlar la cantidad de perros y gatos cerca de lugares que queremos conservar. Una, porque son depredadores de la fauna silvestre, la local, y otra, porque transmiten enfermedades, especialmente a los mamíferos. Incluso ahí súmala también a la paloma europea, que con mucha pena debo recordarles es una especie invasora que pues transmite enfermedades a nuestras aves nativas, que están en peligro crítico de extinción, algunas como el papagayo de Guayaquil, y otras son endémicas, es decir, no tienen tampoco los... Yo, cuando me dicen pobrecitas las palomitas, yo, deberían de ser... Tenía un amigo que decía, son ratas con alas, y yo, es verdad, pero no podemos decirlo. A ver, pobres animales, no estamos hablando de crueldad animal aquí de ningún tipo, sino que al ser europeas, ellas tienen una resistencia muchísimo mayor a enfermedades que ellas pueden tolerar, y que cuando las transmiten a nuestras especies nativas, ellos... Sí. Inclusive transmiten enfermedades a nosotros los humanos. Correcto, son así de es. transmisión ¿Qué se respiratoria. utiliza en otras ciudades de Sudamérica? Y les dejo el dato aquí porque no somos la única ciudad de Sudamérica. Entendiendo que las palomas europeas representan un riesgo para nuestras aves nativas, se esteriliza. La manera más humana para tratar a la población creciente de paloma europea, que es la paloma grandota, la del centro, la de iglesia, distinta a la palomita o tortolita o paloma tierrera, no sé cómo le digan en su barrio, porque aquí... En un barrio son chachalacas, 2 cuadras más allá son pacharacas, 2 cuadras más allá son guacharacas. Okay. La diversidad de los nombres me acuerda con nuestra biodiversidad. Pero definitivamente Guayaquil sí debería ir pensando en un proceso de esterilización y control de la población de Paloma de Castilla, es el nombre oficial, ¿no? Ahí sí te la Creo veo. que sí, Paloma de Castilla se llama la paloma, a la palomita europea, que es linda, pero es invasora. Ya. Y bueno, la verdad que ahorita con el tema de la sostenibilidad que vi ayer es bastante esperanzador, pero al sí mismo hay que tener, digo yo, un orden, porque cuando viene el boom, viene el desorden, viene el descontrol, entonces es súper importante que... Se armó el despelote. Que direccionemos lo que más se necesita, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil. Sí. Y no solo la ciudad de Guayaquil, porque la ciudad de Guayaquil, a veces vemos solo la ciudad de Guayaquil. Y que hemos mejorado un montón, porque bueno, yo crecí en el centro de esta ciudad hasta los 15 años y la cantidad de animales urbanos en malas condiciones que teníamos antes era avergonzante realmente. Regresamos del corte. Listo, regresamos del corte y les recuerdo que estamos escuchando Ecoverde, este espacio de los martes y los jueves donde no solamente conocemos las principales problemáticas ambientales nacionales e internacionales, sino y sobre todo qué podemos hacer para solucionar estos problemas globales a nivel local. Parte de esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que buscan que nos desarrollemos económicamente respetando la sostenibilidad financiera, social y económica de nuestras sociedades. Ayer tuvimos, como bien dice mi querido invitado, quien es Cristian Barros, les recuerdo que es director de la Fundación Japú, por sus siglas, por Jaguar y por Puma. Ayer estuvimos en esta junta de líderes, por ponerlo ya en español, en el Leader Summit, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hablamos de los retos que realmente tienen las grandes ciudades para conservar su fauna. Uno de los principales retos es la fauna urbana. Nuestros queridos gatitos, perritos y nuestras lindas palomitas europeas, que son estas palomas grandes que vemos en lugares como los parques del centro o nuestras catedrales, digamos, son realmente una fuente de contagio, y estamos hablando de cuál es la manera coherente y qué se estila en el mundo para protegerlo, porque
aunque no lo crean, nos contaba él, para Japú es importante controlar este tipo de especies. También porque, o sea, mucha gente piensa que la conservación es solo el bosque, pero no, incluye la Está bien que ciudad. te gustaría pasar ahí metido, acéptalo. ¿Ah? Pero ¿Pasar qué? pasar metido en el bosque es el sueño de todos, Sí, pero la no verdad todo que se sí. soluciona ahí, exacto. La verdad que yo era el que pasaba en el bosque, pero cuando ya llegó un momento Para hablar con Cristian había que esperar 5 días, parecía barcaza para Galápagos. y yo sí me metía, pero me di cuenta que no iba a ayudar al bosque estando en el bosque. Correcto, y que mucho daño le hacía a esta fauna urbana que tan lejos estaba de tu misión de encontrar un jaguar o un puma, ¿no? El problema a solucionar no estaba dentro del bosque, estaba afuera. Correcto. Entonces tenía que, y por ejemplo, yo no soy una persona, bueno, no era una persona muy sociable, la verdad que seré sincero. Le ha tocado, soy testigo. Me ha tocado, pero, efectivamente. Pero ahí está lo que me ha permitido, junto con los chicos de la fundación, el ir ayudando, consiguiendo esto. ¿Y esta campaña que acabas de hacer de esterilización de fauna urbana, en dónde fue? Fue en Bajada Chanduy. Okay. Está aquí cerca, como media hora del que viaje. Es bosque seco tropical, ¿correcto? Ajá, el bosque seco tropical. ¿Y cómo estaba afectando esta fauna al bosque seco tropical? Encontramos bastantes, ahorita, casos de animales malnutridos, realmente. Y dos, el tema es el distemper, especialmente. Se les vacuna contra la rabia y el distemper, o el mosquillo canino. Pero mucha gente pensará que la rabia es más peligrosa, pero en este caso es el moquillo. El moquillo es más contagioso. Muchísimo más contagioso. Y la fauna silvestre, especialmente los felinos, el jaguarundi, que es tu favorito. Mi jaguarundi. Es muy susceptible a estas enfermedades. Que es lo que también notábamos en Cerro Blanco a través del estudio de Keeping Science de estos felinos con cola mocha. Ya. O sea, también es otra tela que cortar. Una tela pero, que cortar. Por si acaso, para quienes recién nos estén escuchando o les parezca que el tema está complejo, la realidad es que tanto felinos, caninos y ciertas aves que son especies invasoras, es decir, no pertenecen a este ecosistema, son grandes vectores de enfermedades que luego se transmiten dentro del bosque o dentro de estos ecosistemas en peligro crítico de extinción y se convierten realmente en una amenaza. Ayer creo que con un poco de tristeza se nos encogía el corazón, creo que a mí y a Cristian, cuando escuchábamos este dato de la WWF que habla de que Latinoamérica ha perdido el 95% de sus especies registradas. Este dato es abrumador y lo dice una fuente internacional en la cual creo que ambos confiamos de manera segura, de alguna manera. Los datos que tenemos para poder medir cuánto se ha perdido en una región tan biodiversa como Latinoamérica, porque ojo, a nivel científico también hay quien decirlo, quien más tiene más para perder. Nosotros somos la región del mundo que más tiene que perder porque tenemos la mayor biodiversidad del mundo en un solo continente que vendría a ser América del Sur. ¿Cómo crees tú que este tipo de eventos como el de ayer empujan a Japú? Empujan porque nos permiten llegar a más donantes. Por ejemplo, no solo estamos trabajando por los perritos, ahorita estamos, que ya hicimos eso el año pasado y vamos a continuar, que es el tema de ayudar a las comunidades con sus, por ejemplo, muchas personas tienen sus gallineros, pero tienen sus gallinas al aire libre. ¿Y qué es lo que suele pasar? Hay un conflicto entre las personas y los animales, conflicto humano-animal. Entonces matan a los felinos, matan a las zarigüeyas, matan también al cabeza de mate, que le dicen el bárbaro, y él es el principal culpable muchas veces. ¿Y por qué el cabeza de mate? Porque el cabeza de mate sí mata gallinas. Ah, también mata gallinas. Y se le dice el bárbaro, en muchos lugares le dicen el bárbaro, porque sí tiene la necesidad de matar por gusto. Como un gato. Él mata una, se come una y mata al resto porque quiere matarlas. O sea, tipo como un felino que a pesar de que nosotros sacamos a nuestros gatos alimentados con la mayor y la más cara de las bolitas, siempre va a comerse toda lagartija, pájaro, mariposa, cosa que vuele o se arrastre. Un poco está dentro de sus instintos, y lo que hacemos ahí es proveerles materiales y para que puedan tener gallineros seguros. Gallineros seguros. El felino va a tratar, el cabeza de mate, la zarigüeya, de cazar. Por supuesto. Pero no va a poder. Entonces, y han regresa a su aplicado, hábitat. pregunta curiosa, este sistema de como caminos, de rejas, que ahora se estila para que las gallinas puedan trasladarse de un lugar a otro. Sí, lo vi, dije, está interesante para aplicar en el mamey. Estamos justamente próximos. Te paso el cabeza de mata ese ejercicio. Con Abel Gallo de Proyecto Sacha. Abel estuvo también ayer ahí. Hacer en el mamey.
Solo Correcto. estamos esperando que nos llegue el fondo y si hay alguna empresa interesada en ayudarnos. Eso es bienvenidos importantísimo. son. Ayer vimos muchísimas empresas y es más, se dio la lista de las 50 empresas que más invierten en sostenibilidad en el país. Sin embargo, y esto con todo el cariño, creo que poco o nada llega realmente a los esfuerzos de investigación o de conservación de la costa. Y voy a hacer aquí paréntesis y tal vez una opinión impopular, pero la realidad es que de las 4 regiones del país, la que menos fondos recibe para la conservación es la costa. Y lo poco que la costa recibe, que es la que más necesita, correcto, va casi todo a temas de conservación marino costero, que excluye todo el tema de nuestro bosque seco tropical, o llámese en cristiano, los cerros de la costa, porque en realidad en los cerros y en esas quebradas de cerros que tan chiquitos nos parecen comparado con un chimborazo, se esconden tipos de vidas y especies totalmente endémicas que no se han desarrollado en ningún lugar del mundo. El bosque seco tropical tiene un 10% de endemismo. Endemismo, así versus es. el 1% de endemismo de la Amazonía. Correcto, es decir, las especies que encontremos en la cordillera Chongón-Colonche no se van a encontrar en ningún otro lugar del mundo, a duras penas con los 2 países con los que podemos compartir eso. Pero eso sería interesante, por ejemplo, tú que mueves mucha gente, mucha gente, un intento, en algún momento, como le he planteado a varios, pero eso siempre es un gasto, como todo, un documental sobre el bosque seco tropical. Así es. Yo sí les he jalado las orejas a National Geographic y creo que la WWF está empezando a tener grandes esfuerzos y está poniendo ya su atención sobre el bosque seco tropical. Creo que hay esperanza ahí. Vamos a ir al corte, ¿cierto? Correcto, vamos al corte, pero continuamos en nuestras redes. Recuerden que nos pueden ver en @RTP Ecuador en todas las redes sociales. Continuamos. Nos vamos nosotros acá a las redes. Y sí, yo creo que la WWF alrededor de hace unos 2 años ya empezó a tener querer tener una división solamente para el bosque seco tropical. Pero esto de aquí habla también del potencial económico que tienen estas especies que nunca conocemos, porque creo que todos crecimos con la idea de, bueno, yo desde que tengo uso de razón se está extinguiendo el papagayo de Guayaquil. Yo nunca en mi vida he visto un papagayo de Guayaquil libre. Sí. Libre jamás. Para mí eso es una leyenda urbana. No, yo sí lo he visto. Espero que todavía esté 3 ahí. 3 veces. Nunca lo he visto, jamás. Creo que una vez lo escuché. Yo estaba, pero es porque yo estaba metido en Cerro Blanco, al fondo. Al fondo, atrás, ya, y ahí lo vi volar varias Yo creería que una vez lo escuché, bueno, tengo la suerte de vivir en Vía La Costa hace 20 años, y sentí que venía un dragón de la Calici. Y nunca había escuchado ese poder de un grito de un papagayo porque era de día, era diurno. No sé si habrá sido él. A mí no me creen los guardabosques de Cerro Blanco, pero ya cuando les mostré, les hice escuchar la grabación del sonido. Sí, es. Me lo tienes que mandar. Y ellos son como que nosotros pasamos aquí y no lo vemos. Claro, el problema es que yo no sé cuántos pijíos cuentas tú que le queden en el sector de Cerro Azul a ese pobre animal. Si básicamente se han bajado casi ya todos los ceibos, que son más fáciles de mantener que un pijío que es más sensible. Eso sí, y es la casa de este animal, si no vive en ningún otro árbol. Exacto. Para aquellos que desconozcan, y bueno, qué bueno que ahora conozcamos todos, que hay una relación intrínseca entre el árbol pijío y el papagayo de Guayaquil. El papagayo de Guayaquil hace casa en los árboles muertos de pijío. Es decir, este animal no solamente necesita que sembremos pijíos, sino que necesita que el árbol cumpla todo su ciclo para poder hacer hueco dentro de su tronco. Entiendo que hay uno que otro que tal vez lo pueda hacer con el árbol vivo todavía. No, sí se ha reportado. Y en realidad es que lo que más se conocía, leí un artículo hace poco, lo más que se conocía es que usaban los árboles, los pijíos muertos, pero la cuestión es que no, sí usan árboles. Sí usan vivos. Sí usan vivos. Sí, porque y si no, ya después de morir, que es la parte, después de morir, los siguen usando. Entonces la gente comenzó a decir, no, ese usa los árboles. Que a lo mejor hacen su agujero cuando el árbol está vivo y lo continúan usando luego de que el árbol igual muere. Sí, lo siguen usando porque muchos me decían, no, es por los huevos que se pueden llegar a dañar. Pero ¿cuántas aves no hacen huecos en los árboles? Correcto, y que no tienen el pico realmente formado para eso, porque en realidad el carpintero, que es nativo también de nuestra zona, del bosque seco tropical, hace huecos en unas palmeras durísimas que yo no sé cómo yo he visto el papagayo de Guayaquil. Es grandísimo. Yo lo he visto siempre rescatado de las casas de las abuelitas, porque esa fue la primer encuentro, creo que de todo guayaquileño que se respeta en los 80s con el papagayo Guayaquil, era rescatado de la casa de algunas abuelas, y la campaña que hizo en su momento, hay que decirlo, Fundación Natura, para un poco salir de este imaginario que sí, Guayaquil era una ciudad rodeada de monitos y papagayos, pero que no los podíamos tener de mascotas. Yo te cuento una anécdota, cuando yo me cambié a Vía La Costa, todo era tan suelto y no había realmente muro alrededor de nosotros y el cerro y las urbanizaciones que estábamos ahí,
yo iba a caminar, iba a comprar unos chicles a la gasolinera, que era lo único que había en esa época, y se movió algo en un arbusto llegando a la gasolinera, y era un monito, era un mono capuchino. Pero el mono capuchino ya se había, no mascotizado, sino que se había decidido quedarse viviendo en esa casa donde le daban unos comida, no, frutas. El mono se subió a mi cabeza, me fui a la gasolinera, compré el chicle con el mono en la cabeza, regresé por donde había cogido el mono, toqué el timbre de la casa y pues alguien de la casa salió a decirme, ¡ay, el monito se salió! Entonces le digo, oiga, pero tenía obviamente 14 años, todo este concepto que hoy sabemos de la mascotización de nuestro bosque seco en peligro crítico de extinción, de nuestros monos en peligro crítico de extinción, era totalmente desconocido, creo que para mí, para todo Guayaquil, ¿no? Sí, la verdad. Toqué el timbre, el monito efectivamente dijo, sí, o sea, aquí vivo yo, me trató de subir al árbol con la cola, no pudo, pero ese era el Guayaquil en el que yo que tengo 38 años, a los 15 años, crecí en Vía la Costa. De eso a la desconexión que tenemos hoy, donde si tú te paras en el centro de Guayaquil y le preguntas a cualquier persona que camina, usted sabe que hay monos y papagayos dentro de la ciudad de Guayaquil, probablemente te digan que no. Esa desconexión del guayaquileño con lo que debería saber de su fauna, viendo toda la información que hay, ¿a qué crees que se debe? El tema, si me permiten, creo que algunos me crucifican. La farandulería es muy de, como dicen, ñaño, vamos al aire acondicionado, vamos al centro comercial. Yo tengo mis amigos y poco o nada quieren ir al bosque seco, que piensan que está seco. Ya siempre he dicho, hay que cambiar el nombre del bosque seco. De hecho, sí, lo hemos discutido. Bueno, yo siempre le he dicho... El nombre científico tampoco ayuda porque es bosque deciduo tropical. Peor. Es una palabra bastante complicada de pronunciar ya de por sí. Con la fundación he aprendido el tema del marketing y... Así es. Sí, influye mucho. Totalmente. Demasiado. Cuando el bosque seco no está seco, es porque la época seca predomina sobre la época lluviosa y por eso le dieron ese nombre. Así es. No, y al final del día es un ecosistema que están estudiando porque la evolución de este ecosistema para poder sobrevivir 6 meses sin agua y luego 6 meses con un montón de agua ha hecho que desarrollen tipos de protección para ambos efectos, digámoslo así. También algo que yo pensaría que hace que la gente se haya desconectado de los bosques es la comodidad que nos ha dado la tecnología. Es muy, no quiero escuchar mosquitos. ¿Y no crees que la gente ya está un poco abrumada de eso y ahora necesita lo otro, como lo contrario? Sudar. Tal vez, pero aún sigo escuchando esa como que para qué voy a sudar. Hay gente que no le gusta sudar efectivamente y tiene que ir al bosque algún día, sí, pero tiene que ser un día que esté muy frío porque todo el mundo lo tiene que disfrutar de una manera distinta, ¿no? Pero yo lo que no admito es el desconocimiento, porque yo te admito que tú no quieras ir tal vez al bosque a sudar la gota gorda, pero el que tú pases por el redondel del City Mall y vayas a ese mismo mall, pero veas a nuestro mono capuchino y ni siquiera comprendas que ese mono vive dentro de tu misma ciudad. Por la educación que mismo imparten en los colegios. Es un poco también, creo... Yo fui profesor de colegio un tiempo y los libros no fomentan el enseñar sobre lo local, realmente. No, y acuérdate que lamentablemente hubo un proceso también de colonizar, diría yo, el contenido del tema educativo. Entonces todos los colegios en todas las provincias tuvieron que ver exactamente las mismas materias durante muchísimo tiempo. Y se les quitó, acuérdate, el bachillerato especializado durante muchísimo tiempo. Entonces tú ibas a provincias como Esmeraldas o Manabí, que tienen inherentemente una juventud que, al contrario de lo que dicen, sí quiere trabajar con el campo. No quieren vivir en el campo, que es otra cosa. No quieren vivir como sus padres vivieron porque han visto una vida poco agradecida para el esfuerzo que ellos han dado. Y está bien, se llama evolución. Pero quieren seguir trabajando con el campo. ¿Por qué? Porque las materias que están estudiando son ingeniería agrónoma, biología, están relacionadas con el tema. Sin embargo, los 2 últimos años de colegio vieron todas las materias por igual, en lugar de poder dedicarse a estudiar un poco más de nuestras especies, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera, ahora que entiendo que se ha liberado el pensum, los colegios están en la obligación también de buscar estos espacios para que sus alumnos sepan? Va a depender mucho de quienes lideren eso. Si es la vieja escuela, no le tengamos mucha esperanza. Y bueno, también creo que del sector, ¿no? Vemos ejemplos como algunas unidades educativas o academias como van agarrando causas que están cercanas a sus zonas, ¿no? Vía la Costa con el tema de bosque seco, algunas universidades que están en el estero, el tema del estero. Creo que también es parte de involucrar la ciencia de por medio, ¿no?
El tema es que la ciencia, al menos aquí en Latinoamérica, ha quedado muy relegada a que está por debajo del médico, que está por debajo del ingeniero. Eh, Ese es el tema. Por Claro. ejemplo, es como que ciencia, eso es menos importante que ser ingeniero eléctrico, No, y lo conversábamos. ser abogado es menos importante, entonces... El gran reto de la ahí, ciencia es comunicar, ¿no? Realmente el ah, gran reto de la ciencia es ese, poder poner en un lenguaje sencillo algo que sea práctico para quien lo está escuchando. Hoy yo sí creo que el guayaquileño, a pesar de las grandes campañas que se ha hecho y todo lo que podemos decir, yo sí creo que el guayaquileño hoy ya reconoce que tiene dos ecosistemas que hay que cuidar dentro de Guayaquil. A pesar de que siempre hayamos tenido el imaginario del manglar, yo sí creo que de alguna manera el bosque seco ya resuena en más guayaquileños que antes. pero eso todavía falta. Muchísimo, Falta, muchísimo. ¿Qué porcentaje calculas tú de guayaquileños conocen o reconocen que dentro de esta ciudad hay dos ecosistemas, no solamente el manglar, sino también el bosque seco tropical, y que sepan que ahí viven dos especies de monos y un papagayo en peligro de extinción? Siendo optimista, 10% tal vez. Es que la gente no sabe. Correcto, La gente correcto. no sabe, no tiene ni idea. Piensa que es el bosque. ¿Cuál crees tú y que ha solo- sido la mejor campaña educativa que ha tenido la ciudad? Obviamente, tú eres pelado, ¿no? Dejamos los micrófonos abiertos para aquellos que hayan tenido otras experiencias. De muy chica recuerdo que una de las primeras cosas que yo reconocí como el activismo ambiental en Guayaquil fue Fundación Natura con el tema del manglar. Tú tal vez no estabas aquí o eras muy chico. Pero Sí. luego de esto, ¿qué campaña crees que ha surtido efecto? Indistintamente de darle el crédito, ¿no? ¿Cómo crees que es lo más eficiente para ti comunicar esta ciencia, aparte de publicarlo en revistas En arbitradas? realidad creo que ha sido un conjunto entre todos. Por ejemplo, Proyecto Sacha, está Wild Initiative de Juan de Dios, Keeping Sign y Hapu. En realidad, ahorita no estamos mucho, pero tuvimos nuestro momento con el aeropuerto, que Correcto. sacamos, hicimos el Y yo boom. siempre voy a decirlo y lo digo públicamente, yo sí aplaudo al director en ese momento de la Fundación del Aeropuerto porque habiendo opinado públicamente que en ese cerro no había nada, textualmente, él invierte, o sea, se invierte en un levantamiento de información y luego él dice, wow, me equivoqué, hoy me doy cuenta de la cantidad de animales que están ahí. Y lo hizo, yo estoy ahí, no Correcto. defiendo a nadie, pero No, yo pero estuve ¿sabes ahí. qué? Hace poco, justo ayer me vi la película de Churchill, Las Ya. horas más oscuras. La verdad es que uno como madre de dos hijos no tiene mucho tiempo de ver películas, sobre todo acabarlas. Y me encantó una frase que dijo, quien no cambia su mente al final del día no cambia nada. Ajá, y Entonces, es que él no cambiarte tu forma de pensar por la ciencia o los datos que tengas a la mano no te hace una persona menos confiable, te hace una persona confiable. Él lo que nos decía en las reuniones que con mis consejeros me dicen que ahí no hay nada. Pero yo vi un diario justo en el periódico y que en paz descanse el señor Javier Ramos, la verdad que es una pena, él nos ayudó mucho a la fundación. Javier fue un Eh, periodista increíblemente valiente y la verdad es que fue- gracias por hacerme acuerdo de la tragedia Eh, que ha sido porque el periodismo ambiental del país tiene una baja. Sí, y y la vamos a sentir Deberíamos porque, sentirlo como lo que es una baja fuerte para la libertad del periodismo ambiental. parte de lo que somos como Hapu, él tiene mucha mano ahí. Él nos dio mucho la mano al inicio realmente y no le alcancé a dar el video del jaguar, lastimosamente, pero algún día lo vamos a hacer y estamos queriendo retomar a futuro el tema de la reintroducción del jaguar, así que Correcto. con ayuda de Diosito y todos vamos a ponerle nombre a un jaguarcito de él, en honor. Bueno, regresando. Qué bueno, qué bueno. Y un eh, abrazo para la familia de a él, ver. por supuesto. Sí, la verdad que lo estimamos mucho, que no lo crean. Regresando, él nos decía, pero ustedes en el diario En el Universo vi que están sacando fotos de muchas especies del bosque. Quiero que me cuenten la verdad. Así fue. Exacto. Quiero que me cuenten la verdad, cuánto necesitan. Y ahí fue que hicimos un estudio Ese completo. primer levantamiento de información donde sale pues que en Cerro Azul, que no solamente en Cerro Blanco, sino también en Cerro Azul, porque ojo, o sea, perdónenme, pero los animales no tienen GPS ni Google Maps para entender que hasta aquí les llega Cerro Blanco y que de aquí en adelante Para ellos hemos todo es lo decidido dejar en roca pelada eso para construir cemento. Porque ni siquiera es que son, wow, los mega minerales, ¿no? Y Pero ahí- bueno, dejemos y ese hizo tema ahí. una muy buena inversión. Así La verdad es. que también nos ayudó a levantar mucho como Hapu. Y eso es lo más importante, porque $360,000 que en su momento... Yo quiero dejar de romantizar el tema del activismo. Ujú. Yo creo que ambos como profesionales en un tema que es muy sensible y lo entenderán también doctores, enfermeros, abogados, la fuerza pública. Aquellos que nos dedicamos o tenemos una carrera en base a esto, tenemos que vivir de una manera sostenible financieramente. Las fundaciones no pueden vivir del prana, de los aplausos, ni de los likes.
Las fundaciones viven de los contratos que se hacen y con eso normalmente sobreviven hasta que hayan nuevos contratos en los cuales ellos puedan, ¿qué cosa? Poner sobre la mesa toda su experiencia, su expertise, su lobbying, que es muy importante también, porque el lobbying que tiene una fundación es parte de lo que le consigue a ella el espacio. Entonces, yo sí veo que al activista guayaquileño se le pide, se le exige, se lo llama a cualquier hora, ven a rescatar al perrito, el jaguar que lo encontré aquí, me contaminaron el estero, me están talando el bosque, me contaron el ficus de la garza, pero discúlpenme, cada uno de ustedes podría por lo menos donarle $1 a alguna de estas fundaciones que 24/7 ponen su experiencia y que consiguen los voluntarios para poder ir a hacer campañas de esterilización o la remediación del estero en el que vivimos. Entonces, la verdad que un jalón de orejas para la sociedad guayaquileña, porque los activistas no pueden vivir del prana ni del aire, necesitan la sostenibilidad financiera que cualquier fundación necesita. Entonces, jalón de orejas y al mismo tiempo un aplauso para esa iniciativa que creo que empezó a poner la vara alta, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque se hizo el levantamiento de información más grande del bosque seco en más de 40 años. En más de 40 años. Y Eso el sí anterior creo que había decir sido la Cemento Nacional. Ajá, entonces sacamos cientos de especies ahí. Toda esa información está en GBIF, para los que les interesa. Repítelo, a ver, primero deletréalo, porque ni yo entendí. ¿Cómo fue? GBIF, que es G-B-I-F. G-E-B de burro o B de vaca? B de burro. Ok. GBIF, ahí está toda la información de todo lo que se reportó. De ese estudio que fue, ese estudio lo realizaste en el año 2000. Lo hicimos 2021-2022, época seca, época lluviosa. Y un poco para ponerlos en contexto, este fue una primera iniciativa de la Fundación para el Nuevo Aeropuerto de Guayaquil, o el NAIG, en el cual, luego de las declaraciones de la gerente de ese momento, que causaron algo de revuelo y conmoción para aquellos que teníamos la información de todo lo que había en ese cerro. Es este esfuerzo que aplaudimos, donde ellos deciden contratar a Japú para que haga el levantamiento de información y con eso tomar la decisión de no seguir mermando la poca biodiversidad que le queda a Guayaquil a través de Cerro Azul. Y el contrato era, el término era, lo hacemos, pero si nos permite transparentar la información. Correcto. Ya se dio. La verdad que nos sorprendió. Sí, y sigue siendo para mí... La gente no nos creía que iba a pasar, pero sigue siendo para mí uno de los hitos en el tema de la reconciliación, del desarrollo del tema privado en Guayaquil con el tema ambiental, en el cual se han llegado realmente a aclarar los puntos y a visualizar esto desde otro punto de vista, porque esto tiene un potencial económico enorme, por si acaso. Creo que la gran mayoría de los conservacionistas hemos entendido que no existe la preservación dentro de las ciudades. Eso es prácticamente imposible. Dentro de las ciudades podemos hablar de conservación. Y conservación habla del uso. No va a haber ningún lugar de Guayaquil que podamos dejar simplemente... Y ahorita, por ejemplo, con Veolia estamos trabajando, ya hicimos el tema de los hoteles para la fauna o refugios, como les queramos llamar. Sí. Que es... Hotel suena más bonito. Hotel suena más bonito. Hoteles para murciélagos, para insectos y para aves. Esto fue un proyecto que se está empezando con Veolia en sus instalaciones, bueno, que Veolia maneja Interagua. Eso es por el Cerro de Pascuales. Lo hicimos ahorita por las lagunas que quedan por Samanes y por la toma que queda por... Y se hizo de estos hoteles, pueden encontrar en el Instagram de Japú, a las empresas que les interese el tema de ayudar a la fauna local. Empezamos con este proyecto. Así es. Y el tema no solo es ayudar a los animalitos que están en el bosque, sino a los que han tenido que adaptarse por falta de espacio, porque los allá vivir en un semiurbano, en un ecosistema semiurbano. Entonces proveerles hoteles, un refugio que les permita vivir y mitigar el impacto que tengan esta fauna, porque muchas veces se meten en las casas. Totalmente. Por falta de espacio. Y en base a lo que ha pasado... en las instalaciones se meten, porque tienen falta de espacio. Correcto, y en base a lo que ha pasado últimamente con el tema de podas, no tadas, pero bueno, podas eso terriblemente fuertes. Sí. Yo sí creo, y es con todo el cariño, ¿no? Que las urbanizaciones que viven cerca de estas áreas naturales, los barrios que están cerca de estas áreas naturales, y estoy hablando específicamente del barrio que está dentro del Cerro San Eduardo, del barrio del Paraíso que queda cerca del Cerro de Bellavista, Ceibos, que tiene la parte de la perimetral, digámoslo así, de Cerro Azul, y todas las urbanizaciones de la Vía de la Costa, deberíamos pensar seriamente en el reemplazo de especies invasoras por especies nativas, y hablo principalmente de árboles. Yo sé que ya las bajeras o los arbustos, por así decirlo, es un tema un poco más a largo plazo o realmente con menos impacto o menos necesidad de organización de recursos,
pero créanme que vale la pena y aún estamos a tiempo para hacer, como dice Cristian, ser hoteles o refugio para estas especies que hoy están perdiendo pasos agigantados los espacios en donde están. Lo que es el término es la coexistencia, eso es lo que se busca. Correcto. Actualmente. No, si no quieres amar a la fauna, no quieres amar a la naturaleza, no lo hagas, pero coexiste, aprende porque somos parte de. Así es, y los beneficios que tenemos como sociedad a través de conservar estos ecosistemas tienen un nombre y un número ya en la economía, y en bioeconomía se llaman servicios ambientales. En el momento en el que ese cerro no esté, el agua esté sucia, el aire no se pueda respirar, o no podamos protegernos de las inclemencias climáticas y las enfermedades, el costo de salud, de infraestructura, de transporte y de falta de soberanía en el tema agricultor, nos pasa una factura enorme. Un dato curioso, $1 invertido en saneamiento te ahorra $3 en salud. Y por ejemplo, Cerro Blanco, vale, y ese estudio ya lo sacamos, que también forma parte de lo que ¿Cuál es el valor económico de los sistemas, de los servicios? De lo que invirtió la anterior administración del aeropuerto, Excelente. que fue la valoración económica de Cerro Blanco, más de $40 millones por año. Por año, o sea, Guayaquil se ahorra $40 millones al año por mantener Cerro Blanco. Repítenos dónde podemos encontrar esa información porque ya nos tenemos que ir y vamos a cerrar, pero yo no me voy a quedar con la pica. En el Instagram de Hapu en o la página web de Hapu pueden encontrar esta valoración económica y el levantamiento de información de lo que fue este gran intento que yo realmente aplaudo. ¿Y por qué no decir el nombre? Nicolás Romero, ¿cierto? Nicolás Romero. Realmente un aplauso porque cuando las cosas se hacen bien también hay que aplaudir de pie. También aplaudo la multa para las personas de las garzas. También jalón de orejas por la poda que hicieron en el Puerto Santana, los mismos que están multando. Aquí todo el mundo tiene para llevar arroz en tarrina, pero la verdad es que creo que es esperanzador ver que a mucha gente hoy le importa el tema ambiental y que a pesar de no ser experto en el tema, quiera hoy ser parte de esto, porque se necesitan a todos. Cristian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos el martes, ahí sí con San Rodolfo, Virgen Mártir y Confesor. Un abrazo.